Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy traemos un tema que les aseguro, les va a mantener pegados a la pantalla, un verdadero drama digno de las mejores telenovelas, pero que según los rumores y las redes sociales podría haber ocurrido en la vida real. Vamos a hablar de algo que ha puesto a todos a comentar y especular: Can Yaman rescata a Demet Özdemir en el último segundo. Sí, han oído bien. Un título así puede sonar a película, pero la historia que vamos a desentrañar tiene todos los ingredientes para ser fascinante. Antes de sumergirnos en este embrollo, si eres nuevo por aquí y te encantan las noticias del mundo del espectáculo, los dramas, las historias de celebridades y todo lo que tenga que ver con el universo de las estrellas, este es tu sitio. Así que te invito a que le des ese botón de suscribir que ves ahí abajo y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Nos encanta crecer con ustedes. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar al mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que cuando se juntan, generan una chispa que incendia las redes. Han sido compañeros de pantalla, han protagonizado una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, y su química traspasó la pantalla, dando lugar a innumerables rumores y fantasías entre sus seguidores. Pero hoy, no vamos a hablar de romances ficticios, sino de un supuesto momento de crisis en el que Can Yaman habría actuado como un verdadero héroe para Demet Özdemir. ¿Será cierto? ¿Qué sucedió exactamente? ¿O es solo otra bola de humo de la prensa del corazón? Vamos a analizarlo todo con el detalle que se merece. Los rumores de esta supuesta intervención de Can Yaman en un momento delicado para Demet Özdemir han surgido de diversas fuentes. Al principio eran solo susurros en foros de fans, comentarios dispersos en redes sociales, hasta que poco a poco, estos murmullos empezaron a cobrar fuerza. Se dice que todo ocurrió en un evento importante, quizás una alfombra roja, una premiere o una gala, donde Demet se encontraba presentando algún proyecto o asistiendo como invitada especial. Las versiones varían, pero la esencia se mantiene: algo salió mal, y Can Yaman, que casualmente también estaba presente o llegó justo en el momento crucial, habría intervenido para salvar la situación. Una de las narrativas más difundidas sugiere que Demet Özdemir estaba enfrentando una situación incómoda con la prensa o, quizás, un problema técnico con su vestuario o algún otro contratiempo que la puso en una situación de vulnerabilidad. Imaginen la escena: cámaras por todas partes, cientos de ojos observándola, y de repente, algo no sale como esperado. En esos momentos, la presencia de alguien cercano y protector puede ser oro puro. Y es ahí donde, según estas historias, aparece Can Yaman. Se describe su intervención como rápida, decisiva y muy profesional. No como un novio celoso o un compañero enamorado, sino como un caballero que, ante una amiga o colega en apuros, no duda en tenderle la mano. Por ejemplo, algunas versiones hablan de una pregunta especialmente invasiva por parte de un reportero, una pregunta que podría haber puesto en jaque a Demet o haberla hecho sentir muy incómoda. En ese instante, Can Yaman, con su característica seguridad y su mirada imponente, habría intervenido. Se dice que se colocó estratégicamente entre Demet y el reportero, o que simplemente dirigió la conversación hacia otro lado con una frase ingeniosa o una broma que alivió la tensión. El objetivo, según estas historias, era proteger la imagen y el bienestar de Demet, demostrando una vez más el vínculo especial que, según algunos, existe entre ellos, más allá de la pantalla. Otra línea de rumores apunta a un incidente físico. Se ha especulado que Demet Özdemir podría haber estado a punto de sufrir una caída, quizás por un tacón traicionero, un desnivel en el suelo, o un empujón accidental de la multitud. En ese momento de inminencia, Can Yaman, que podría haber estado cerca, habría reaccionado instintivamente extendiendo un brazo para sujetarla, o incluso dándole un leve empujón seguro para evitar el traspié. Esta imagen de héroe salvador es la que más ha cautivado a los fanáticos, quienes ven en ella la confirmación de un cariño genuino y protectivo por parte de Can. Es importante recalcar que estas son, hasta ahora, versiones y rumores. La prensa del corazón es conocida por magnificar los detalles y, a veces, crear historias donde solo hay coincidencias o gestos amables. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado públicamente ningún incidente específico de este tipo. Sin embargo, la persistencia de estas narrativas en las redes sociales y en los portales de noticias de espectáculos nos indica que hay una gran expectativa y, quizás, un deseo colectivo de creer en esta historia. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue un fenómeno. Su química era innegable y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo.
Las escenas de amor, las miradas intensas, la forma en que interactuaban, todo contribuía a crear la ilusión de que lo que veíamos en pantalla era real. Esta conexión tan fuerte hizo que, incluso después de que la serie terminara, los fans siguieran anhelando verlos juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto o en la vida real. Por eso cualquier noticia que involucre a ambos, por pequeña que sea, se convierte en un foco de atención. El hecho de que se les vea juntos en algún evento, que intercambien un saludo público, o que se comenten en redes sociales, es suficiente para desatar un torbellino de especulaciones. Y es en este contexto donde surge la historia del rescate. Es natural que ante una figura pública como Demet Özdemir, que está constantemente bajo el escrutinio de la prensa y del público, puedan ocurrir imprevistos. Y la presencia de alguien con la popularidad y el carisma de Can Yaman en el lugar adecuado, en el momento justo, puede fácilmente ser interpretada como un acto heroico. Podríamos pensar en las posibles motivaciones detrás de estas historias. Por un lado, están los fans, que desean fervientemente que su pareja favorita de la ficción sea también una pareja en la vida real. Para ellos, cualquier gesto de Can Yaman hacia Demet es una prueba de su amor. Por otro lado, está la propia industria del entretenimiento, que se alimenta de este tipo de narrativas. Una historia de rescate entre dos estrellas populares vende, genera clics, y mantiene a la audiencia enganchada. Lo que sí es cierto es que Can Yaman es conocido por ser un hombre protector y caballeroso, al menos en la imagen pública que proyecta. Se le ha visto defendiendo a sus compañeros de reparto, mostrando gestos de amabilidad hacia los fans, y en general, proyectando una imagen de hombre con principios. Por lo tanto, si realmente ocurrió un incidente en el que Demet necesitó ayuda, no sería del todo sorprendente que Can fuera el primero en ofrecerla. Sin embargo, como siempre decimos en este canal, es crucial mantener la objetividad. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los involucrados, debemos tratar estas historias como lo que son, rumores, especulaciones, quizás anécdotas adornadas por la imaginación colectiva. Lo que sí podemos afirmar es que la idea de que Can Yaman rescata a Demet Özdemir en el último segundo evoca una imagen romántica y emocionante, un guiño a los dramas que tanto nos gustan y que en este caso se mezcla con la realidad de dos celebridades muy queridas. ¿Podría haber habido un incidente menor que se exageró enormemente? Quizás. Podría ser que Can Yaman simplemente estuviera siendo un buen amigo o colega. Muy probable. ¿O es que realmente hubo un momento de peligro o incomodidad que solo Can Yaman pudo disipar? Esa es la pregunta del millón. Lo fascinante de estas historias es cómo la línea entre la ficción y la realidad se difumina en el mundo de la fama. Los personajes que interpretan en pantalla se fusionan con sus personalidades públicas, y cualquier interacción entre ellos es analizada con lupa. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron uno de esos romances televisivos que dejan huella, y es por eso que sus nombres siguen tan ligados en la mente del público. La belleza de estas narrativas, incluso si son solo rumores, reside en la esperanza que despiertan. La esperanza de que exista ese gesto noble, esa acción desinteresada, ese momento en el que un héroe aparece para salvar el día. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esa esperanza se alimenta de la química que demostraron y del cariño que miles de fans les profesan. En resumen, la historia de Can Yaman rescatando a Demet Özdemir en el último segundo es una de esas anécdotas que circulan en el universo del espectáculo, alimentadas por la admiración, la especulación y el deseo de ver a sus estrellas favoritas en situaciones que rocen lo novelesco. Aunque no tengamos pruebas definitivas, la idea en sí misma es intrigante y nos invita a imaginar un escenario digno de una película romántica. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la intrigante historia de Can Yaman y Demet Özdemir, analizando los rumores y las posibles interpretaciones de este supuesto rescate. Lo que queda claro es el impacto que estos dos actores tienen en sus seguidores, y como cualquier interacción entre ellos genera un torbellino de especulaciones y fantasías. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su fidelidad es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que es posible que haya sucedido algo así? ¿Les gustaría que Can y Demet trabajaran juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.